Muy buenos días. Mi nombre es Silvia Susana Santos Soto y voy a hablarles sobre la discriminación a discapacitados físicos. Este trabajo es presentado a el profesor Henry Mauricio Ruiz, quien es el profesor de ética de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD 2018. Generalidades de la discriminación. La discriminación es un fenómeno que se da cuando alguien trata como desigual a otra persona, sea por su raza, sus creencias religiosas o identidad. Leyes que protegen la discapacidad. En primer lugar, está la Constitución Política, en su artículo 13, que nos habla sobre la libertad y la igualdad ante la ley, ¿sí? También dice que el Estado protegerá especialmente a las personas que tienen condiciones económicas, físicas o mentales que tengan debilidad manifiesta. El artículo 47 nos habla acerca de las políticas que el Estado debe adquirir para la integración social de los que son que tienen discapacidad física, sensorial o mental. Y el artículo 54 nos habla acerca de la obligación que tiene el Estado y los empleadores de ofrecer una estabilidad laboral, ofrecer también capacitación y formación profesional a quienes requieran y dar un trabajo acorde a los discapacitados, acorde con su discapacidad. Los estatutos y decretos que cobijan las discapacidades en general. Bueno, en la Constitución nos habla de estatutos generales. Estos que voy a nombrar a continuación son específicamente para algunas cosas. Por ejemplo, la Ley 361 del 97 es la ley marco de discapacidad, o sea, es la primera que salió, por medio de la cual se establecen los mecanismos de integración a las personas que tienen alguna limitación. La ley 1145 de 2007 organiza el SND, que es el Sistema Nacional de Discapacidad, y la ley 1618 del 2013, que nos habla sobre las disposiciones que garantizan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Discapacidad física. La discapacidad física es de la que voy a hablar en este video, y nos habla sobre, y que significa que se presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en el aparato motor debido a algún problema con el sistema nervioso o muscular, generando una dificultad para mantener una vida cotidiana normal. Discriminación por discapacidad física. Escogí el tema de la discriminación por discapacidad física ya que pues es un poco de manera personal, ¿sí? Tengo amigos, tengo conocidos, compañeros, familiares que sufren de alguna discapacidad, sea física o psicológica o psíquica, y siempre, pues en estos momentos voy a hablar de la discapacidad física y mis amigos que sufren de esta, siempre me tienen que decir algo acerca de su vulneración de derechos, por ejemplo, en la calle, en un restaurante, que no encuentran rampas, o que las encuentran pero son de un ángulo que ellos no pueden usar, o que el piso tiene muchas piedras, o sea que no encuentran la comodidad para ellos poder hacer su movimiento, ¿sí? Bueno, para poder dar a conocer este tipo de discriminación, le hice pues una entrevista a uno de esos amigos míos, la cual voy a presentar a continuación. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Silvia Susana Santos Soto. Soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En estos momentos me encuentro realizando un trabajo para ética
en donde estoy hablando sobre la discriminación física y me encuentro con Boris Ávila Navarro. Boris Ávila. Boris, ¿cuál es su oficio? Mi oficio, mi profesión, Sí, su yo profesión. soy pintor, Ujú. diseñador gráfico, Diseñador gráfico. media de comunicación. Ok, Boris. ¿Su discapacidad es congénita o es adquirida? Adquiría Ok, ¿en qué momento se siente discriminada? fundamentalmente yo pienso que en el mundo o el ambiente de los taxistas, Ujú. ¿Y cuáles son los lugares en donde más se ha sentido la falta de empatía? Lugares. O sea, me acaba de en decir la calle, en la calle. en los taxis, Ujú. sí creo yo que los taxis y la calle en general, ¿no? Los parques, por La ejemplo. calle, ¿por qué? La calle porque no hay ni mínimo respeto por las personas en condiciones de discapacidad. O sea, el peatón vale cero en comparación a la máquina. Si uno le descuida, le echan la máquina por encima del carro. Y por ejemplo, usted en la calle encuentra espacios, bastantes espacios donde usted pueda transitar. Por ejemplo, No, si hay escaleras, de pronto encuentra rampas uno o de los algo. problemas gravísimos de esta sociedad, en Bucaramanga, concretamente, es que no es una ciudad acondicionada para personas en condiciones de discapacidad. Las pocas rampas que hay están muy, pero muy mal hechas. La inclinación, por ejemplo. Es O muy... sea, la inclinación de una rampa, por ley a nivel mundial, se dice que para una persona con discapacidad debe tener debe ser 12 el ángulo. Aquí colocan son de 20 para adelante. Entonces queda muy empinada. Queda muy empinada. Por ejemplo, si usted se ha sentido discriminado en algún lugar, ¿ha puesto la queja en el sitio o con el jefe inmediato de alguna persona con la que se haya sentido discriminada? Nosotros a través de una asociación colocamos aproximadamente 20 tutelas. De las 20 tutelas que se realizaron, solamente 2 nos contestaron, ¿cierto? Pero sin embargo ellos buscan el mecanismo de obviar, digamos, la responsabilidad. ¿Conoce las leyes que protegen la discapacidad? Bueno, a fondo no las conozco, pero yo sé por experiencia propia, suena duro y triste. Colombia es un país de leyes, pero las leyes se quedan todas en el papel. Ese es el problema. Entonces, la siguiente pregunta, pues obviamente, ¿cree usted que se cumplen estas leyes? No, Obviamente, sí. Obviamente que no hay cumple. El siguiente, ¿ha utilizado algún mecanismo para hacer valer sus derechos como discapacitado? Sí, la tutela. ¿La tutela? ¿Y algún otro? No. Bueno, tratamos de organizar una asociación de discapacitados precisamente para luchar por los derechos humanos de las personas en condición de discapacidad. Existen algunas leyes en el papel, sí, como la ley 1618 del 2013, que acobija todos unos derechos para las personas en condiciones de discapacidad. Mas, sin embargo, como esa ley no se cumple, nosotros tratamos de organizarnos en Bucaramanga para luchar y hacer cumplir la ley, cosa que nos es totalmente imposible. No tanto por el Estado, o sea, es posible que el Estado le hubiese gustado que existieran organizaciones de personas en condiciones de discapacidad que lucharan por esos derechos, porque está la ley. El problema es la mentalidad de las personas que están en condiciones que son discapacitados. O sea, es decir, ellos tienen una autoestima en el piso, no entienden y no comprenden que existen las leyes y que uno puede luchar para conseguir las leyes. Bueno, por último, ¿qué le diría a la gente que piensa que ser un discapacitado es algo malo o que ustedes no tienen? Yo siempre digo, se lo digo a los taxistas porque muchos taxistas no le paran a uno porque lo ven en silla de ruedas, ¿cierto? Les digo, es que en este país nadie nace feo, nadie se enferma, ¿sí? Nadie se vuelve viejo y nadie se muere. Aquí parece que vivimos en un mundo perfecto. Entonces, cuando le preguntan a uno,
pues se sube al taxi y lo primero que le preguntan a uno, oye, ¿a usted qué le pasó? No, yo tuve un accidente, ¿cierto? O sea, muchos miran a la persona que está en una silla de ruedas, por ejemplo, en el caso mío, como si uno fuera el pobrecito, el miserable de la pradera, ¿sí? Entonces, la gente está acostumbrada a darle la limona, sí, digamos, ¿cómo se llama? Sí, la compasión, Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Silvia. Bueno, Boris, tengo entendido que usted ha vivido en Suecia por mucho tiempo, ¿sí? Entonces yo quisiera saber allá las políticas para los discapacitados, ¿cómo son? Bueno, primero hay que decir que Suecia sí realmente es una sociedad de derechos, y derechos que se cumplen en un 100%. Allá la palabra en sueco para decir discapacitado es handicap, que en realidad significa persona en desventaja. ¿En desventaja? En desventaja. ¿Qué sucede? Sucede que el Estado considera de que lo que tiene que cubrir es la desventaja. ¿Sí? Entonces, acondicionar toda la infraestructura de la sociedad para cubrir esa desventaja. Entonces, lo que son rampas, transporte, en absoluto todo. Y todo funciona. ¿Sí? Todo funciona. Sí. Y funciona porque el Estado, una sociedad se representa o se mira que realmente es una sociedad de un profundo bienestar social, es por la calidad de vida de los niños, de las personas en condiciones de discapacidad y de los ancianos, ¿cierto? Porque esos son como los tres pilares fundamentales de las personas en desventaja, en cierto sentido. Los ancianos por sus edades, ¿cierto? Sí. Los niños por su niñez, Sí. y el discapacitado por la limitación física o mental o lo que sea, ¿cierto? Entonces allá hay absolutamente todo para que una persona en condiciones de discapacidad pueda funcionar como cualquier otra persona en la sociedad. Bueno, Boris, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado aquí conmigo, haberme prestado su tiempo, todo eso, para poder presentarme esto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Adiós. Chao, chao. Bueno, las conclusiones. En Colombia, como en todo el mundo, pues existen las leyes que pueden llegar a cobijar los derechos de las personas en discapacidad y que los llegarían a proteger de cualquier discriminación, pero pues como país tercermundista, las leyes siempre se quedan plasmadas en el papel. Para lograr cumplir con estas leyes, primero que todo, se necesita concientizar más a la sociedad para que sea incluyente con las personas, con esas personas, comenzando por casa, ¿sí? En primer lugar, nosotros como individuos debemos cambiar nuestro chip y no solo pensar en algo que me beneficie a mí, sino también en algo que nos puede beneficiar a todos, ¿sí? Esto nos puede dar la capacidad para incentivar al niño el respeto por las diferencias. Y cuando ya eso suceda, cuando la sociedad incluya a todos los integrantes, se puede llegar a ver un desarrollo increíble en el intelecto y la economía gracias a esta inclusión social de esas personas. Bueno, muchas gracias por escuchar y por ver este video. Hasta luego.